Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto de Encuentro. Soy Raquel Reguera y, como siempre, a mi lado, mi Daniel Beltrán. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. Y muy contento de nuevo de poder estar debatiendo sobre un tema tan importante y tan interesante como son los milagros. ¿Más descansado que la semana pasada? Sí, ya solo me levanto a las 6 de la mañana, así que ya me quedan un par de días y ya estaré ajustado totalmente. Pues, como tú bien has dicho, vamos a seguir hablando de un tema súper polémico, controvertido, que es el tema de los milagros. La semana pasada empezamos hablando de una cita de Stephen Hawking que hablaba sobre el tema de los milagros, y hoy voy a empezar con otra cita de otro científico, y eso que yo soy teólogo, hoy me está apasionando a mí esto de la ciencia. Mira, Albert Einstein decía esto: solo hay dos maneras de vivir tu vida. Una de ellas es como si nada fuese un milagro y la otra es como si todo fuese un milagro. Y yo prefiero creer que todo es un milagro. Esto es lo que decía un coleguita tuyo, como decimos en España, ¿no? Sí, un colega, sí. Un colega. Entonces yo te quiero preguntar, ¿se puede ser científico y se puede creer en los milagros? Sí, bueno, lo primero es Einstein, de nuevo, él lo está hablando, esto es un punto de vista muy personal. Y debemos entender que lo primero es que la ciencia no puede demostrar ni negar la existencia de Dios, ¿de acuerdo? No lo hace. La ciencia lo que hace es ver y comprobar aquello con lo que puede experimentar, que puede reproducir, y va experimentado, el método científico va probando cosas, ¿de acuerdo? Pero si entendemos y sabemos que un milagro es cuando lo sobrenatural toca lo natural y lo cambia, lo que sí puede hacer la ciencia es corroborar o no corroborar este posible milagro. Y lo que hace es, si hay algo que pueda explicar por métodos naturales, entonces puede decir esto no es un milagro, se puede explicar entonces por métodos naturales, pero si algo se sale de lo que son las leyes físicas, entonces lo que puede hacer la ciencia es decir, hay algo que no entendemos aquí. Okay. Hay algo que no entendemos aquí. Pero claro, la diferencia está en que la ciencia no lo va a atribuir a Dios, sino lo va a atribuir a un factor o a una ley que todavía no es conocida. Y debemos tener cuidado porque podemos tener la tentación de atribuir algo a Dios cuando realmente no es de Dios. Y esto es cuando el capítulo pasado, la semana pasada, hablábamos sobre el God of the Gaps, o Dios de los vacíos, efectivamente. Entonces, lo que la ciencia no hace es decir, ha sido Dios, lo que dice es, no podemos explicarlo. Ahora, tenemos el punto de vista personal. En el caso de Einstein, él no lo hace, como vengo explicando, no es la ciencia la que dice que el milagro existe, es Einstein él mismo, desde su experiencia personal, el que dice que el milagro existe y que él prefiere creer en los milagros. ¿Sabes? A tu pregunta, ¿puede un científico creer en los milagros? Sí. Y puede, si este científico, como es mi caso, cree en el mundo espiritual. Si cree en que hay un mundo, una esfera sobrenatural. Y realmente el milagro es cuando este sobrenatural se encuentra con lo natural en lo que vivimos nosotros. En mi caso, por ejemplo, yo como científico yo no creía en Dios, pero Dios permitió que yo tuviera un encuentro, un conocimiento de lo espiritual, y en ese momento se me abrieron los ojos. Y cuando empiezas a conocer el mundo espiritual, te das cuenta que el mundo espiritual se mueve por unas leyes o reglas o principios diferentes al mundo natural, pero no por ello deja de ser, digamos que, científico o digamos que no deja de tener base,
¿de acuerdo? Pero es otra esfera diferente, es el mundo espiritual. Y es la Biblia la que nos marca las pautas. Y tú puedes valorar que ese encuentro que Dios tuvo contigo personal, ¿lo puedes calificar dentro de la esfera de milagro? No. Mi testimonio no fue Dios realmente el primero que se encontró conmigo a nivel espiritual, sino todo lo contrario. Ajá. ¿De acuerdo? Pero sí podría calificar cuando el Espíritu Santo se encuentra con una persona como un milagro. Pero realmente tiene que ver, pero eso más que un milagro es cuando lo espiritual se encuentra con lo espiritual. Ajá. Y en nuestra definición de milagro lo que estamos manejando es cuando lo sobrenatural se encuentra con lo natural. ¿De acuerdo? Entonces es un poquito diferente, la esfera es diferente. Cuando el Señor se encuentra conmigo, cuando yo tengo un encuentro personal con Él, es espíritu con espíritu. ¿De acuerdo? Es interesante, ¿no? Porque estamos hablando de esferas y dentro de la esfera secular, por así decirlo, o sea, la palabra milagro está impresa en nuestras conversaciones, ¿no? Y todos, seamos cristianos o no seamos cristianos, podemos hablar de milagro y podemos creer o no creer en los milagros. Y de hecho, hemos estado hablando de Einstein. Él habla de milagros, pero desde una esfera o una posición totalmente diferente a la nuestra como cristianos. Porque aunque algunos piensan que Einstein era cristiano, no es así. Él mismo se definió como una especie de panteísta. ¿Esto qué es? Obviamente Einstein sabemos... De hecho, él dijo, yo solo creo en el Dios de Spinoza. Exacto. Einstein era judío, era de familia judía, pero él no creía en la doctrina hebraica, ¿no? Y él era un seguidor de otro que también viene de familia judía, que se llamaba, como tú bien has dicho, Spinoza, que era un filósofo del siglo XVII, uno de los más importantes del racionalismo. Y ellos creían en lo que he dicho anteriormente, en el panteísmo. El panteísmo identifica, para todos aquellos que no sepan esto, pues hace una identificación entre Dios y naturaleza y universo. No hay un escalón entre creador ni creación, sino que la propia creación tiene carácter divino. Y este Dios, que es un Dios que solo está en la esfera de la armonía y del equilibrio de la naturaleza y del universo y del mundo, no interfiere en sus criaturas, o sea, no impone leyes. Es más, Spinoza decía que el Dios en el que él creía decía que no rezara ni que orara, sino que se dedicara a vivir y a vivir la vida de buena manera. Sí. Vamos, yo puedo incluso calificarla como un poco hippie, ¿no? De nueva era, ¿no? Y es increíble cómo la influencia de Spinoza ha influenciado actualmente en nuestra mentalidad y podemos ver que ahora cualquiera puede definir su propio Dios y creer su propio Dios, ¿no? Y tener su propia definición de milagro, porque realmente entonces la definición que está dando Einstein es una definición del racionalismo y de esta, casi te diría New Age, ¿no? Esta forma un poco más que en el Dios de amor, que en el Dios del buenismo, de que todo vale, ¿no? Pero realmente esa definición de milagro no tiene que ver con lo que nosotros entendemos en nuestro día, por lo menos en el ámbito cristiano, ¿no? En el ámbito cristiano, el milagro o Dios en su omnipotencia y omnipresencia estipula, bueno, pasar de lo espiritual a lo físico y manteniendo una serie de leyes espirituales. Dios no es una hada madrina ni el mago de Oz, ni Dios hace milagros porque de repente le apetece hacer un milagro. Sería como que Dios es supernatural, pero no es supercalifrástico, casi, como ¿no? de Mary Poppins, no sé qué magia, ¿no? Entonces, está claro que los milagros dentro de un concepto bíblico tienen una finalidad y como ya hemos dicho en el programa anterior, una finalidad sobre todo salvífica, de salvación, ¿no? Y actualmente lo que está claro es que en nuestra vivencia como cristianos el milagro es algo necesario, es la base de nuestra creencia. Y si quitamos el concepto de milagro dentro de nuestra teología bíblica es como si quitáramos la esencia de nuestro propio Dios, que es Dios Todopoderoso. Sin embargo, estamos en una cultura que cuando decimos que creemos en los milagros, específicamente en los milagros hechos por Jesucristo, porque actualmente se cree en todo, pero cuando hablas de Cristo ya es otra historia, de repente te tachan de que eres una persona que no eres muy racional. Y hablas del mundo, no del cristianismo, sino la gente de afuera, ¿no? hacia afuera, ¿no? Entonces, te pregunto, Daniel, ¿se puede en el siglo XXI, viendo que todavía hay ideas del siglo XVII, XVIII por aquí pululando, ¿se puede ser cristiano, creer en los milagros y ser científico, ser racional?
Sí, yo creo que sí. Y en base a lo que estás diciendo, ¿no? Cómo se está tachando a los cristianos que creemos en los milagros, ¿no? Y cómo se dice, ¿no? Que pues por un lado, que si es gente con bajo nivel cultural, gente que no tiene cabeza, que no le funciona la cabeza y que se agarra a un clavo ardiendo con tal de creer en algo, y que realmente sus sanidades son nada más que sugestión. Sugestión, emocionalidad, algún tipo de neurosis, Eso. hipnotismo. Claro. Bueno, nos han tachado de todo, a Daniel y a mí de todo. De todo, sí. Sí, hasta te llegaron a decir que tú me mandabas Sí. ondas cerebrales, Ondas cerebrales. Y me dominabas y tal. En vez de, bueno, realmente creía que era el mundo espiritual, ¿no? Y es muy interesante porque verás, ellos hablan de que todo lo que está pasando en los milagros es pura emoción. Y sabemos que, pero sabes que hay que tener cuidado, ¿no? Porque nosotros creemos en los milagros, pero también tenemos que tener cuidado porque realmente la emoción es importante. Y déjame que te dé un par de puntos científicos al respecto, ¿no? Porque ahora está muy de moda eso de creer en el mindfulness y cosas así, ¿no? De que te sanan tus pensamientos, que tienes que tener totalmente pensamientos positivos que pueden llegar a sanar. Entonces, a mí me interesa sobre todo el pensamiento, la perspectiva científica. Hay una prueba, hay una base científica de que efectivamente nuestros pensamientos nos pueden llegar a sanar. Muy buena pregunta. Sí. No sé hasta qué punto, ¿de acuerdo? No sé hasta qué punto y me gustaría ser un poco prudente en esto. No sé hasta qué punto, pero sí sé que las emociones y la mentalidad positiva influencian en nuestro estado físico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú eres una persona que hay estudios hechos en cáncer, en que en pacientes con cáncer se ha visto si su forma, a través de preguntas que responden, y conforme ven si son más o menos positivos, ven si después hacen un seguimiento a ver qué ocurre con esta persona. Y la gente que es positiva sí vive más tiempo con la enfermedad. No sanan de la enfermedad, pero sí viven más tiempo. Y es muy interesante porque esto nos está diciendo es que realmente la emoción, nuestra mente, tiene un efecto sobre nuestro cuerpo. Tienes el caso contrario, o la otra cara de la moneda. Pasa con parejas que han vivido muchos años juntos en matrimonios, uno de los dos fallece, entonces el otro, al tener la falta de su pareja, entra en depresión y se hunde. Se sabe que cuando uno entra en depresión, el sistema inmunológico baja, las defensas bajan, y es más fácil pues contraer una infección, incluso es más fácil desarrollar un cáncer, porque la componente inmunológica también tiene su papel en el cáncer, ¿no? Entonces, esto nos está diciendo que realmente, oye, la emoción es importante a la hora de nuestro cuerpo. Y bueno, no te voy a decir que es responsable de la sanidad o de un milagro, pero sí que tiene una influencia y no debemos de despreciarlo. De hecho, me gustaría contarte algo muy interesante sobre alguien que ha venido a llamarse hoy en día el padre de la hipnosis, ¿no? Me habías hablado tú de la hipnosis. Se llamaba Franz Anton Mesmer, y este hombre era un médico alemán en el siglo XVIII que se trasladó a Viena. Allí se casó con una viuda adinerada, con lo cual tenía dinero como para hacer lo que le diera la gana. Te cuento. Entonces, de hecho era adinerada, y es súper interesante porque él fue uno de los primeros benefactores. ¿Sabes de alguien que estaba en Viena en aquel tiempo? Mozart. ¿Mozart? Sí, él fue uno de los primeros que estuvo apoyando a Mozart. O sea, muy interesante, ¿no? Pero bueno, aparte del componente histórico, en aquel tiempo en Viena, ¿no? Una ciudad, por cierto, maravillosa. Y entonces este hombre estaba interesado en aquello que la medicina tradicional no podía curar. Entonces empezó en tema de neurosis, en tema de gente con ataques de histeria o con depresión, y entonces él tuvo una idea, ¿no? Un poquito basado en la mentalidad de Spinoza, un siglo antes, ¿no? De que realmente había unas energías, de que había algo cósmico que unía y que el equilibrio de energía en la persona se había perdido. Hablaba de canales de energía, ¿te suena? Mucho, actualmente en Nueva Era, por ejemplo, hablan de canales de energía, de los chakras y demás, tiene influencia, ¿de acuerdo? Este no es la única persona que lo plantea. Y entonces ya lo que empieza a utilizar son imanes, ponen alrededor de la persona, dice que él creía que había un magnetismo animal que estaba no funcionando, y el magnetismo animal no tiene nada que ver con... ¿Racional o irracional? Animal. Me parece un anuncio de Axe, ¿no? Sí. Pero que ese magnetismo que tenía la persona animal se había perdido,
entonces él utilizaba imanes para devolverlos. Se lo decía a la persona creía que este era un nuevo método, el que le podía sanar, y parecía que se iban a su casa sanados. Eso trajo muchísima controversia en aquel tiempo. Se hizo súper famoso, muchísima gente iba a su clínica. Él entonces se traslada, él utilizaba imanes, se traslada entonces a París y empieza de cero en París. Y empiezan a visitarle, entonces él dice que ya no necesita utilizar imanes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Te suena un imán que hace así? Pues es lo que hacía, ¡miel imán! Pues, eso no va conmigo. Entonces él decidió dejar de utilizar el imán, pero empezó a básicamente utilizar la sugestión, hablar con la persona, hablarle de que va a ser sanada, de que es importante, de que sus energías, y básicamente empieza a hacer hipnotismo. Él es el padre del hipnotismo. ¿Por qué te digo esto? Porque esto básicamente lo que está haciendo es utilizar la sugestión. Está sugestionando a la persona para que la persona crea. Esto es el hipnotismo en sí. El rey de Francia, Luis XVI, entonces, como hay tanta controversia, junta a un grupo de científicos, una especie de cátedra para decidir si aquello tiene base o no tiene base. Entonces hacen el estudio y van a ver pacientes, a seguir pacientes que le había sanado, y básicamente ellos llegan a la conclusión de que no ha sanado ni a uno solo de los pacientes, que era únicamente cosas mentales, y que algunos incluso regresaban a su enfermedad anterior, realmente era algo pasajero. Y de hecho dicen que esto del magnetismo animal no es cierto, y hasta nuestros días esto del magnetismo animal pues básicamente ha caído total y absolutamente en desuso, con lo cual este hombre pues básicamente fallece un poquito básicamente todo lo que había montado se le cae, porque realmente lo que él hacía no eran realmente sanidades completas. Pero esto lo que nos está diciendo es que la sugestión, que la emoción tiene un efecto sobre nuestro cuerpo y que puede llevar a sanidades aparentes, pero que realmente no son reales o son muy superficiales y pasajeras. Sí, entonces podemos decir que la sugestión puede ser un enemigo en cuanto a la fe y en cuanto a la creencia en los milagros, ¿no? Hay que tener cuidado y saber valorar y testar los espíritus de todos aquellos que vienen, van a orar por nosotros, no van a orar, y los métodos que utilizan. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, mira, déjame que te diga, yo no quiero ser polémico, pero tenemos que tener cuidado porque es importante. Lo que no podemos hacer es separarnos de nuestras emociones. Seríamos robots. Sí. No, es que en el milagro tienes que separarte, o cuando estás en la alabanza tienes que separarte de tus emociones. No, o sea, somos seres emocionales. Claro. Y no Dios podemos nos ha creado negarlo. así con una intención. Lo que hay que también reconocer, y es un buen consejo para los oyentes, es decir, no solo bendecirte a ti mismo, sino también tener un pensamiento positivo, eso tiene efecto sobre tu cuerpo. Ahora también tenemos que tener cuidado, porque a veces pensamos que por estar en una iglesia no vamos a ser sugestionados, y sí podemos ser sugestionados. No es cuestión de que pongamos todo en duda. Todo en duda, me está sugestionando, o aquel me está sugestionando, no me sugestiones, no me manipules. Pero sí hay que tener, como decíamos la semana pasada, pues un escepticismo saludable. Saludable. Exacto. Y mira, para escépticos, fíjate, hablando de Francia, en Francia hay un comité, hay una oficina científica, médica, que determina si una sanidad que se ha producido, por así decirlo, desde un punto de vista milagroso, es una sanidad milagrosa o se debe a otro tipo de componente, ¿no? Y este comité ha establecido un protocolo y determina que para que... Es un comité médico. Es un comité médico establecido, sí, científico, ha establecido un protocolo y determina pues 5 puntos, 5 requisitos que son necesarios para determinar si una sanidad ha sido producto de una intervención sobrenatural. Y estos puntos son: 1, que la dolencia sea una dolencia incurable; 2, que se haya puesto de manifiesto la total ineficacia de los medicamentos y de los protocolos seguidos para el tratamiento de esa enfermedad; 3, que la curación haya sobrevenido de una manera instantánea o casi instantánea; 4, que haya sido absoluta; y, como hemos estado hablando anteriormente, 5, que la curación no sea resultado de una interpretación derivada de un estado psíquico de la persona. Y estos son cuando básicamente podemos decir ¡milagro! ¿Te acuerdas? Viene después de una oración, es como un milagro. También puede pasar que sean milagros que
que no cumplan estas 5, ¿no? O sea, que esto es... Estás refiriéndote a las curaciones, ¿no? A las sanidades, sí, okay. Porque luego hay otro tipo de milagros. Yo lo siento, pero yo me resisto a creer que fue su gestión la que tiró la muralla de Jericó, o la que hizo caer fuego del cielo. Perdóname, sí. pero necesito más fe para creer en la sugestión que para creer que Dios lo hizo. Sí, esto en crear las energías a mí me parece un poquito como muy loco, porque además dicen que es algo físico, Ajá. porque le da un carácter físico, pero no hay nada demostrado en físico. Nosotros no creemos en algo físico, nosotros creemos en algo sobrenatural. Exacto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que es mucho más saludable y mucho más certera una fe en lo espiritual, sea cual fuere, que una fe en algo físico que sí. no tiene ningún tipo de base de científica. Pero dejando a un lado las emociones y las sugestiones, que son importantes de saber el concepto, ¿verdad? Vamos a intentar resolver la pregunta de esta semana. Ha habido muchas respuestas y de verdad que algunas de ellas me han emocionado. La pregunta ha sido, ¿ha hecho Dios algún milagro en tu vida? Recuerda que estamos en las redes sociales, entras en Facebook y ahí, si quieres, puedes ayudarnos a hacer este programa dejando tu comentario o respondiendo a cada una de las preguntas que lanzamos cada semana. Y me encanta ver el poder de Dios moviéndose, de verdad, que hay cosas en que no le podemos echar balones fuera ni decir es una cuestión de emotividad o sugestión. Cuando Dios levanta a una persona de la muerte, perdóname, pero ahí no hay ningún tipo de sugestión. Sí. Y es el caso, bueno, pues de una hermana que más adelante hablaremos, pero primero vamos a hablar de Nora Yáñez Silva, que nos dijo lo siguiente. ¿La pregunta era? La pregunta era si Dios ha hecho algún milagro en tu vida. Muy bien. Y ella respondió, sí, muchos. El último, que me ha puesto un nuevo corazón. Años atrofiado con un soplo en un ventrículo izquierdo dañado, varios preinfartos y un Doppler en diciembre indicó todo normal. Gloria a Dios. Lo siento, señores, los que no están viendo y no creen en el poder de Dios, me parece que la sugestión ahí no está. Me parece muy difícil tener una sugestión tan fuerte para hacer que tu corazón se revierta y se ponga normal, ¿no? Además, fíjate, Nora, porque nosotros aquí lo probamos todo, creemos, pero tenemos que probar todo. Nora nos ha dado 2 fotografías, nos ha mandado fotografías, una con el parte de cuando estaba enfermita y otra con el parte de ahora cuando los médicos han certificado que ella ya está sana. Si nos lo ponen, ahí están nuestros amigos de producción, muchísimas gracias. Bueno, este es el primer parte en que está hablando de la condición de su corazón. Yo no lo entiendo, no soy médico científico, Daniel nos lo va a traducir. Sí, bueno, yo creo que un poquito, sobre todo lo que veo es, yo no soy un cardiólogo, pero mi conocimiento de cardiología, y hablando también con un colega que es cardiólogo, ella tenía lo que es una cardiomiopatía hipermiotrófica. Básicamente es que la pared del ventrículo izquierdo, que sostiene la mayor parte de la presión del corazón, estaba engrosada. Eso es una señal de que hay algo que funciona mal a nivel de los miocitos o del músculo cardíaco, de tal manera que como no funciona bien empieza a engrosarse. Es diferente de una cardiomiopatía, dilated cardiomyopathy, ¿de acuerdo? Es diferente. Y cuando he preguntado a mi compañero, un cardiólogo, oye, ¿es reversible? Cuando he mirado en internet, realmente la cardiomiopatía hipertrófica no es reversible. No hay una vuelta atrás. Entonces, yo no soy cardiólogo, a lo mejor un cardiólogo nos está escuchando y me manda un comentario y me dice, ¡animal! ¿Qué dices? No, hay algunas condiciones en que tal... Entonces, en principio, yo esto es de las cosas que yo digo a nivel médico, nuestra hermana, realmente esta hermana ha sido sanada. Hay un cambio. ¿De acuerdo? Yo puedo decir, no hay nada realmente en que nosotros podamos decir que esto no es un milagro, realmente, y creemos realmente a través de la oración que el Señor actúa y sigue sanando hoy en día. Claro que sí. Vámonos con nuestra amiga de Santiago, de Argentina, Isabel Vargas. Y además, bueno, ya no lo comentó, dijo varios milagros, pero el más grande fue cuando estuve muerta, ya para llevarme a la morgue, y mi mamá fue a orar a la iglesia, que lo llevó un hermano y que ese día andaba predicando la palabra y Dios me volvió a la vida. Es más, le pedimos a la hermana que nos mandara un vídeo porque qué bueno que ella misma nos lo pueda contar. Así es que os pedimos, producción, que metáis el vídeo de Isabel Vargas. Adentro vídeo. Adentro vídeo. Quería comentarles un poquito mi testimonio.
Yo no conocía al Señor, me habían hablado muchas veces del Evangelio, pero nunca pude llegar a aceptarlo en ese momento, así que llegó una etapa de mi vida que, bueno, caí enferma en el hospital muy gravemente. Los doctores no me daban algo o sea, que iba a poder salir adelante de esa enfermedad, pero mi mamá, le dijeron a mi mamá de que yo no iba a pasar de esa noche, así que bueno, vinieron y mi mamá fue a orar, y después lo vino a buscar un hermano de la iglesia, lo llevaron a la iglesia y fueron a orar todos juntos en la iglesia donde ella iba. Así que ahí, cuando ellos oraron, el Señor me levantó realmente, porque yo estaba clínicamente muerta, me habían dado. Muy bien, así que maravilloso, ¿no? Porque no tenemos más tiempo, pero la hermana nos ha dejado un vídeo maravilloso. Sí. Seguimos con otro. Johnny Pradines nos dice, los enumero: mi esposa estéril, hoy 2 hijos. Mi bebé con 14 meses desahuciado por meningitis y hoy 18 añitos, Ismael, sanado de una quemadura en su rostro. Y yo, epilepsia cerebral, infarto al corazón y ahora cáncer, y faltan otros tantos. Es increíble cómo vemos el poder de Dios moviéndose lo más importante, alrededor nuestro, en gente que queremos, en gente que apreciamos. Johnny para nosotros es un ejemplo de valor, de fe y de valentía. Sí, y también nuestra amiga González M. Mendoza dice, me sanó de artritis reumatoide, el especialista que me atendía me dijo solo el que te hizo te puede ayudar, solo el que te hizo te puede ayudar, porque los médicos y la ciencia todavía no encontramos la cura, y ahora, para la honra y gloria de Dios, soy un testimonio vivo. Sabes que además esta persona, Silvia, es una queridísima amiga nuestra que estuvo con nosotros en Iowa City en nuestra etapa, y le vimos sufrir esta artritis reumatoide, pero Dios la ha sanado. Los milagros son parte de nuestra vida y te pedimos que busques tu milagro. Seguro que Dios tiene uno dispuesto para ti. Entra a nuestras redes sociales y te esperamos el próximo sábado aquí en Punto de Encuentro. Bendiciones.